¿Alguna vez te has preguntado, si tuvieras la posibilidad de volver al pasado, ¿cambiarías algo? ¿Y cuánto podría afectar tu futuro? El año 2016 se emitía por primera vez el anime Erased, conocido como Bokudake ga Inai Machi, una adaptación del manga con el mismo nombre escrita por el mangaka japonés Kei Sanbe, proveniente de Hokkaido. Sean todos bienvenidos a esta entrega donde repasaremos el anime Erased. Esta historia comienza con Satoru Fujinuma, de 29 años, un repartidor de pizzas que siempre soñó con ser un mangaka reconocido, pero sus trabajos eran constantemente rechazados por las revistas. Aún así, nuestro protagonista no se rinde. Un día como cualquier otro, Satoru se encuentra realizando su trabajo como repartidor. Es entonces que ve una extraña mariposa de luz. Pareciera avisarle de que algo malo va a ocurrir. La escena vuelve unos minutos atrás para que Satoru pueda encontrar el peligro. Se trataba de un camionero, quien aparentemente se había desmayado mientras conducía, dejando el camión sin control. Satoru decide actuar para evitar que el camión arrolle a un niño que iba pasando por la calle. Su heroico acto tiene como consecuencia que el mismo Satoru termine hospitalizado. Nuestro protagonista sufre la resucitación, un evento que lo obliga a volver en el tiempo entre 1 a 5 minutos, repitiendo la misma escena con el fin de evitar que ciertas tragedias ocurran, como el niño que iba a ser atropellado por un camionero que había fallecido al volante. Una de las características de Satoru es que es un hombre solitario, tiene problemas para relacionarse con los demás. Es por eso que después del incidente del camión, solo una compañera de trabajo fue para verlo, y el único familiar que tenía era su madre, quien decide vivir con él para cuidarlo. El protagonista aparenta no querer involucrarse más y estar tranquilo, pues cada vez que él interviene siempre sale afectado, aunque después de todo tiene un gran corazón, pese a tener un círculo social pequeño y no poder cumplir su sueño. Cuando era pequeño admiraba a un superhéroe quien habría influido positivamente como un protector de los indefensos. Satoru tiene un gran poder, pero a pesar de ello, se lamenta no haber podido ayudar a unos compañeros de escuela que hace 18 años atrás habían sido víctimas de un asesino en serie. Entre las víctimas había una niña solitaria a quien Satoru de niño nunca se atrevió a hablar. Además, el poder de la resucitación no se había manifestado en aquel entonces. Satoru caminaba con su madre cuando de repente la mariposa de la resucitación volvía a aparecer. Aunque Satoru siempre terminaba siendo el héroe, esta vez su madre fue quien evitó el secuestro de una menor. Pero su intervención iba a costar muy caro a Sachiko Fujinuma, la madre del protagonista. A partir de ese fallido secuestro, Sachiko comenzaría a atar cabos sueltos que estaban relacionados con la muerte de los compañeros de su hijo. Aunque el caso había sido cerrado y el supuesto asesino había sido atrapado y condenado a muerte, era muy probable que se tratara de un inocente, mientras que el verdadero asesino andaba suelto y haya vuelto a las andanzas años después. Sachiko era intuitiva, muy inteligente, además había trabajado en la prensa. Sachiko estaba segura de la identidad del asesino de hace 18 años e intentó comunicarlo tanto a su hijo como a un antiguo colega, pero su descubrimiento se quedó en secreto, pues el secuestrador la atacó sorpresivamente quitándole la vida. Cuando nuestro protagonista llega de vuelta a casa, se topa con un extraño personaje que no era un vecino del lugar. Poco después, Satoru encuentra la horrible sorpresa
de ver a su madre en el suelo, no solo encuentra el cuerpo de su madre, sino que también queda involucrado como el principal sospechoso de la muerte de su propia madre. Su única opción era huir y suplicar para volver en el tiempo atrás. Afortunadamente, su deseo es escuchado. Satoru había vuelto otra vez en el tiempo, pero esta vez 18 años atrás, cuando él era solo un niño. Un dato importante de este tipo de viajes es que la mente del sujeto es la que viaja a través del tiempo, es decir, que su memoria, su aprendizaje no quedan afectados, mientras que el cuerpo vuelve al mismo estado físico en el que se encontraba según el tiempo retrocedido. Esto dejó a Satoru como un adulto atrapado en el cuerpo de un niño. Asustado, lo primero que hace es buscar a su madre, a quien encuentra sana y salva. Pero además encuentra a la compañera que no pudo proteger, Kayo Hinazuki. Aún estaba viva e iba a ser víctima de Yuki o Jun Shiratori, quien en el futuro se lo encuentra culpable de la muerte de Kayo y los otros niños. Jun Shiratori era un joven que trabajaba repartiendo comida en la noche para la tienda de su padre. Su trabajo nocturno provocaba que la gente lo viera como un desempleado. Jun era amable con los niños y sentía tanta empatía con ellos que cuando estos se encontraban solos y tristes, se acercaba a ellos para animarlos. Incluso se acercaba a Satoru, quien de niño tenía problemas para relacionarse con los demás. Jun actuaba como un hermano mayor dándole consejos para interactuar con los demás, por lo cual Satoru siempre creyó en su inocencia. Satoru decide acercarse a Kayo sabiendo su trágico futuro. En un principio, la pequeña se mostraba reacia, pero Satoru, con mucha insistencia y sincerándose, logra hacer los primeros acercamientos. Al conocer a Kayo Hinazuki, descubrimos que era víctima de maltrato infantil por parte de su propia madre, una mujer que, enojada con la vida, se desquitaba con su pequeña dándole brutales palizas. Tanto era el infierno que vivía la pequeña que había escrito un ensayo llamado La ciudad sin mí, en donde ella anhelaba estar sola en una isla lejos de la turbulencia donde el dolor no exista. Este ensayo era claramente un grito de auxilio, un grito que fue recibido por Satoru. Si traducimos el título original en japonés de esta obra, Boku dake ga inai machi, nos encontramos que significa La ciudad sin mí, el ensayo de Kayo, pero la traducción al inglés es Erased, desaparecido o desaparecida. Este título se lo habría colocado porque era corto y fácil de pronunciar y recordar, aunque ambos títulos harían buena referencia a Kayo aparentemente, pues después de su desaparición y muerte quedó abandonada en el olvido mientras la vida transcurría, pero en realidad ambos títulos se refieren al mismo protagonista. Más adelante veremos el porqué. Aquella niña no merecía morir. Satoru sabía que tenía una misión importante, cambiar el futuro, y lo lograría salvando a Kayo y los otros niños que fueron víctimas del asesino. También debe salvar a Jun Shiratori del crimen en el cual él iba a ser sentenciado injustamente. Así, cambiando el curso de la historia, podría salvar a su propia madre, Sachiko. Satoru logra ganarse la confianza de Kayo. Es aquí donde comienza a desarrollarse un vínculo muy fuerte entre ambos, pues Satoru le regaló su amistad, la acercó a su grupo de amigos y además fue la primera persona en atestiguar el abuso infantil que la pequeña vivía, y fue quien más intentó protegerla, pero lo más importante, le demostró a una desesperanzada Kayo que el mundo puede llegar a ser un lugar muy hermoso y que la vida puede darte nuevas oportunidades.
Kayo comenzó a ver la luz al final del túnel. Pero había un peligroso enemigo del cual su identidad era todo un misterio, y lo peor es que el único que le iba a hacer frente era un niño, y aunque cuenta con un extraordinario poder para viajar en el tiempo, de nada le serviría advertir a los demás de la existencia de este monstruo, porque sencillamente nadie le creería y sería tomado como cosas de niños. El objetivo de Satoru era proteger a Kayo el 1 de marzo, día en el que ella desaparecería. Su constante vigilia y compañía habían dado frutos. La niña sobrevivió para el día siguiente pasar un emotivo festejo de cumpleaños, ya que ambos, Satoru y Kayo, cumplían años en esa misma fecha. Kayo era agasajada por su cumpleaños, al parecer por primera vez. No obstante, Kayo desaparecería al día siguiente, y unos días después, otra niña desapareció. Satoru no logró cumplir su misión y Kayo volvió a repetir su cruel destino. Satoru vuelve al tiempo donde partió, como el principal sospechoso de la muerte de su madre, prófugo de la justicia y sin lugar donde esconderse, pero afortunadamente Aire Katagiri, su compañera de trabajo, la única persona que fue a visitar a Satoru cuando éste estaba hospitalizado por primera vez. Aire aparece para brindarle techo, siendo la única persona en la que Satoru puede confiar. Airi decidió creer en Satoru por una mala experiencia en la que su padre fue injustamente culpado. Lastimosamente, cuando Airi decidió ayudar al protagonista, se puso en peligro, pues casi es víctima de morir en una explosión provocada por el mismo asesino de Sachiko. La situación era desesperante porque nuestro protagonista se queda solo. Entonces aparece otro personaje, el señor Sawada, un antiguo colega de Sachiko, cuando ella trabajaba en la prensa. Sawada es a quien Sachiko intentó contactar antes de caer en manos del enemigo. Este hombre estaba al tanto del asesino en serie desde 1988, un aliado que creía en la inocencia de nuestro protagonista. Satoru se sentía miserable por no haber podido salvar a Kayo, y peor aún, no pudo evitar la muerte de su madre, pero el señor Sawada le repite las mismas palabras que Sachiko le había dicho en el pasado. El creer que todo es tu culpa es ser arrogante. Hay límites para lo que una persona puede hacer. El mensaje que se intentaba dar es que nunca se trataba de jugar a ser el llanero solitario. Era necesario dejar de lado el ego y confiar en la gente de alrededor. Satoru necesitaba tanto a las personas del futuro como a las del pasado, para que ellos también formen parte de esa lucha contra el mal y así poder lograr sus objetivos, salvar a las víctimas. El señor Sawada tenía mucha información del misterioso enemigo, tanto así que creía que Jun Shiratori era inocente, pero el enemigo era tan astuto que lograba inculpar a otros y mantenerse fuera del alcance de la justicia. Lo inevitable sucede. Satoru es atrapado por la policía mientras se encontraba con Airi, quien no se había dado cuenta de que era seguida por la policía hasta el escondite de nuestro protagonista. Incluso el asesino se da el lujo de apreciar el arresto, pero ese era el momento de volver otra vez en el tiempo y esta vez hacer las cosas bien, aunque quizás esta sería la última vez que Satoru vería a Airi, pues si cambiaba el pasado, él ya no volvería a relacionarse con la joven que creyó en él. Y mientras es arrestado, implora con todas sus fuerzas que la resucitación se manifieste en ese momento para volver al pasado. Nuevamente, su pedido de auxilio es escuchado. Satoru vuelve al pasado una vez más como un niño antes de la desaparición de Kayo.
Esta vez tenía más información que pudo recabar gracias al señor Sawada y Airi. Kayo iba a recibir una brutal paliza por parte de su madre justo la noche de su cumpleaños. Este hecho sería utilizado por el asesino para dar fin a la vida de la pequeña. El plan esta vez era el de alejar a Kayo de la escena del crimen, escondiéndola en un autobús abandonado, protegiéndola tanto de la madre como del asesino. Después de un par de días, la madre nunca buscó a su niña, pero el asesino no tardaría en rastrear a la pequeña, de lo cual Satoru se percató a tiempo, conociendo el modus operandi del siniestro personaje. La única opción para salvar a Kayo era confiar también en los adultos, Sachiko, la madre de Satoru, y el señor Yashiro, el maestro de escuela. Los niños se llevan a Kayo a la casa de Satoru con la esperanza de que Sachiko sienta misericordia, pero ella ya los estaba esperando, y para sorpresa de todos, Sachiko acoge a los niños demostrando ser una gran madre. Después de esa noche, podemos ver una de las escenas más hermosas de la serie. Al día siguiente, cuando ambos niños despiertan, se encuentran con un gran desayuno, abundante, cálido, preparado con gran amor familiar. Kayo queda tan impresionada porque ella solía recibir de su madre a veces una moneda, otras veces unos fideos secos o una pieza de pan que comía en soledad, sentada en el parque donde iba a ser vista por última vez antes de desaparecer en el primer horrible futuro. Kayo no contiene las lágrimas y termina llorando porque jamás había experimentado la alegría de tener una buena madre. Llora mientras Sachiko la consolaba. Una reflexión muy importante que se debe hacer en este punto. La madre de Satoru apoyó a su hijo sin dudar ni un segundo, porque es consciente de que los adultos no podían hacer nada con la situación de maltrato infantil, pero un niño se involucró y logró proteger a la niña. Y es que muchas veces es más fácil mirar desde lejos con lástima. El verdadero reto está en involucrarse y actuar, como lo hizo Satoru. La madre de Kayo siempre huía de la inspección de servicios sociales que el maestro Yashiro solicitaba, pero además sometía a su pequeña a terribles baños de hielo con el fin de ocultar sus moretones, pero su suerte iba a terminar. Sachiko, el maestro Yashiro, los servicios sociales e incluso la abuela de Kayo finalmente logran acorralar a la madre abusadora. La libertad de Kayo estaba muy cerca. La abuela de Kayo pide clemencia para su hija, pues resulta que la madre de Kayo era víctima de violencia por parte de su expareja, el padre de Kayo. Esto provocó un resentimiento tan profundo que la mujer vio en su inocente hija la imagen de su agresor, llegando a despreciarla y creyendo que de alguna manera se estaba vengando al brindarle palizas brutales a su pequeña. Kayo rescatada y puesta al cuidado de su abuela, su madre no podrá acercarse más a ella y el asesino misterioso no se salió con la suya. Satoru había triunfado. Incluso el profesor Yashiro, quien siempre se mostró amable, casi como una figura paterna, lo felicitaba por los actos de valentía, los cuales no debían terminar en tragedia. Kayo, agradecida con Satoru por haberla sacado de aquel infierno, se despedía de él para marcharse con su abuela fuera de la ciudad y así estar a salvo. Satoru desde antes era consciente que la niña debía marcharse y lo entendía, y aunque era un momento triste, el resultado fue positivo. Nuestro protagonista había logrado cumplir con ese anhelado objetivo, salvar a Kayo. Ambos se despiden. La niña era finalmente libre y comenzará una nueva vida. Hasta aquí llega la primera parte.
Gracias por ver el video.